Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para dialogar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y tal vez te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? Hoy nos acompaña un directivo de reconocido prestigio en el mundo digital y educativo, Javier Rodríguez Zapatero. Fue director general de Google para España y Portugal y dejó su carrera ejecutiva para fundar ISDI, la primera escuela de negocio nativa digital en España. Javier es un claro referente en nuestro país, ayudando a ejecutivos a través de modelos de educación más continuos, pero además es un impulsor en la transformación del sistema educativo como lo conocemos hoy. Vamos a hablar de algo que es crucial en nuestra era de cambio constante y aceleración digital, la educación. Pero no nos referimos a la educación en su forma tradicional, sino a la adaptación constante y a la formación en las habilidades necesarias en un mundo cada vez más digital. También hablaremos de la visión de Javier acerca del estado actual de la educación en España y en otros países, cómo ve el futuro y el desajuste que existe entre la educación ofrecida por las universidades y las necesidades reales de las empresas. Javier, un lujo tenerte en Talent Pills para hablar de un tema tan importante como la educación. Es un placer estar aquí, contigo además. Si te parece, empezamos por la segunda parte de lo que he dicho en la intro y hablar un poco de la educación como componente crítico en la competitividad de un país y como palanca de crecimiento, ¿no?, de la sociedad, que lo has dicho tú muchas veces que he leído. ¿Cómo crees que cómo estamos? ¿Cuál es el estado actual de la educación en España? Bueno, yo no estoy muy contento con el estado actual de la educación en España. Y como tú dices, y hemos hablado muchas veces, la educación es el pilar fundamental para el desarrollo económico y social de un país. De hecho, no mucha gente conoce el principio general de la educación, que básicamente lo que dice es que una sociedad que aprende más rápido de lo que evoluciona su entorno, progresa. Y una sociedad que aprende más despacio de lo que evoluciona su entorno, regresa, es decir, puede incluso perecer. Y cuando le hablas a la gente de educación, dice, sí, es importantísima la educación, pero cuando preguntan en el CIS, que tampoco es que tenga ahora mucho reconocimiento, pero bueno, estas preguntas que son más neutras, la gente nunca menciona la educación como ninguna de las áreas de preocupación social. Hay otros temas que nos preocupan más como españoles. Y la realidad es que la educación en España, y hablo de la educación pública porque me preocupa. O sea, yo estoy en educación privada, pero la educación pública me preocupa mucho, Luis, porque es la base para formar a una sociedad en igualdad de oportunidades, y egoístamente una sociedad que forma en igualdad de oportunidades al final acaba encontrando talento que si no está debajo de las piedras. Y España ha ido perdiendo calidad en educación pública, 7 leyes orgánicas aprobadas, todas sin consenso. Esto es muy triste. Nunca hemos puesto a los dos partidos principales de acuerdo para que tengamos una ley de educación que suponga un pacto a medio y largo plazo, y ahora estamos pagando el pato. ¿Y comparado con otros países, cómo nos ves? Pues hemos ido perdiendo fuelle. Es que si tú analizas lo que está ocurriendo en diferentes países del mundo como Finlandia, Noruega, Dinamarca, Canadá, Australia, Singapur, pues lo que ves es que este tipo de países se han adaptado a una educación mucho más moderna que permite precisamente aprender a aprender, que esa es la clave. Es decir, ser rápido en adaptarse a los cambios del entorno para que los alumnos desde muy pequeños puedan llegar a ser capaces de aprender constantemente a lo largo de su vida. Y en esa línea, ¿qué es lo que se está haciendo en otros países que aquí todavía no estamos? Ahí es que podríamos estar, te comería el podcast entero. Es que se están haciendo muchas cosas que no estamos haciendo aquí. Y claro, habría que atacar, y no es que aquí se esté haciendo todo mal, porque yo no tengo un espíritu, mi espíritu es crítico constructivo. Si quieres te empiezo por lo que se está haciendo bien, claro, que es la última ley de formación profesional, que realmente ha sido capaz de unir la realidad empresa y necesidad de formación, y se han sacado 25 títulos nuevos, se ha fomentado la formación dual. Inicialmente tenían pensadas sacar 200.000 plazas, que han sido 350.000 al final, y se están quedando cortos, con lo cual ahí sí que se han hecho las cosas aceptablemente bien. Pero claro, el problema está en la educación primaria, en la secundaria y en la universitaria. Y es que no te quiero comer el podcast, pero mira, te voy a poner un par de ideas, ¿vale?, sobre la mesa. El rol del profesor.
Imaginemos una enseñanza pública y pensemos en el profesor. Un profesor en España, para entrar a hacer magisterio, necesita una nota de corte que está en torno al 8/14. Es decir, es como decir el que no vale para magisterio. El rol del profesor de primaria en países como los que he mencionado antes es un rol que tiene un reconocimiento social tan alto como el de un juez o el de un médico. Pero también los emolumentos, es decir, los sueldos que cobran son 2 veces lo que cobran los españoles. Los sistemas de evaluación y los sistemas también de promoción son súper duros y súper estrictos. La exigencia de movilidad también. Es decir, un profesor de primaria en Finlandia es un tío importante o una mujer importante que cuando entra por la puerta se le mira con respeto. ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia tanto en conocimiento como en capacidad docente es brutal y se le enseña desde pequeño. Aquí es que no hay más que mirarlo, no se ha hecho nada con el profesor de enseñanza pública de primaria y eso es un cambio de los primeros que habría que acometer si cambiamos la ley de educación. Si entramos en la universidad, pues ¿qué vamos a decir? No tenemos ninguna universidad entre las 100 primeras del mundo. La Universidad Española ha ido perdiendo fuelle, salvo casos muy muy puntuales como puede ser la Pompeu hablo de la pública siempre, la Pompeu y Carlos III aquí en Madrid, que más o menos están entre las 200 primeras, pero el resto de universidades públicas en España han ido perdiendo fuelle. ¿Por qué? También podíamos comernos todo tu podcast. Y no estamos hablando además de luego de la educación continua posterior, porque esto siempre hablamos, luego hablaremos de las necesidades luego hablamos, de educación continua. Luego hablamos. Pero, y además, con todo este proceso de cambio que existe a nivel internacional de todo lo que tiene que ver con la digitalización, ¿no? Y todo lo que está ocurriendo, que hay un gap muy profundo entre lo que ofrece las universidades hoy o los centros de formación profesional y las demandas de empleo. Ese gap está crecientemente más amplio. ¿Eso los otros países se están adecuando más o estamos igual? Bueno, hay un problema generalizado como consecuencia de este cambio de entorno tecnológico tan exponencial. O sea, que las cosas... O sea, yo trabajo en Google 9 años y ya estoy acostumbrado a este estrés, ¿no?, que vivimos, en el que te surge una tecnología como la inteligencia artificial generativa y de pronto, wow, ¿cómo te preparas para esto? Yeah. Y en ese sentido... En general, en Europa, este año se han dejado de cubrir 500.000 puestos de trabajo relacionados con estas áreas. En España, 100.000. Es decir, en España más en términos relativos que en Europa. Es una barbaridad. En un sector, el tecnológico y el digital, que ha crecido en empleo. Este año ha crecido un 25% en empleo. Somos 627.000 trabajadores o empleos del sector digital y tecnológico, un 25% que el año pasado, y se han dejado de cubrir 100.000 puestos. Esto lo dice todo. Y las empresas están demandando constantemente este tipo de perfiles. Luego entraremos a contar a la gente qué tipo de perfiles están demandando, porque ahora acabamos de publicar en ISDI el mapa de profesiones digitales y yo estoy en estado de shock, porque este año respecto al pasado hay 25 perfiles nuevos que no existían. ¿Relacionados con inteligencia artificial? Casi todos ellos. Casi todos ellos. ¿Y las universidades, desde tu perspectiva, son conscientes de este gap? ¿Son conscientes de este problema de no ser capaces de cubrir la oferta? Unas más que otras, pero mira, yo estoy en el sector universitario. De hecho, mi grupo educativo de Digitalent, pues sí, está ISDI, que es la primera de las instituciones académicas y la que fundé, pero luego hemos incorporado 5 instituciones académicas más, y entre ellas 2 que ofrecen grado universitario, privadas. Y aquí, cuando estamos hablando de privado, la universidad privada sí que tiene esa conciencia. Sí. Nosotros estamos montando un grupo precisamente para, desde primero de universidad, de grado universitario, empezar a incorporar este tipo de metodología de aprendizaje que ya tenemos en ISDI. ¿Qué pasa con la pública? Pues que está encorsetada por una legislación bastante compleja que le hace revisar contenidos cada 2 años, que tienen que aprobarse, tienen que anecarse. Eso significa que hay un organismo que tiene que hacer tic en cada uno de los contenidos, y claro, cuando pasan 2 años, esto ha cambiado todo. Y luego hay otro componente, y voy a ser crítico constructivo, y es que digamos que el cuerpo docente en la Universidad Pública Española está muy contento de ser cuerpo docente en la Universidad Pública Española, y el índice o el nivel de corporativismo que existe en la universidad es altísimo, lo cual significa que la defensa del status quo es
casi más fuerte que en otro tipo de sectores. Es muy difícil romper algo que te garantiza un trabajo que además tiene cierto prestigio. Oye, ser catedrático, y mi padre lo fue, mi mujer es titular, mi hermana también, o sea que están en la enseñanza pública en la universidad, pues te ofrece una vida tranquila y la gente defiende estas cosas muy bien. Hay mucho corporativismo y mucho miedo al cambio en la Universidad Española. Y hablando entonces del sector privado, que es la parte importante, como complemento a todas estas deficiencias, ¿no? ¿Qué papel tiene una universidad como la vuestra, como el ISDI, un centro como el vuestro? Bueno, yo te diría, en general, antes de hablar de ISDI, que la enseñanza privada, y sobre todo la superior en España, goza de muy buena salud. Y en parte por lo que hemos contado, es decir, cuando la enseñanza pública deja hueco, porque no es capaz de ofrecer lo que la sociedad demanda, pues al final las instituciones privadas, y hay bastantes, o sea, hay muchas escuelas de negocio privadas que lo están haciendo muy bien, y en concreto nosotros somos una de ellas. Quiero decir también, un paréntesis aquí, Luis, a mí me da pena. O sea, el hecho de que a mí me vaya bien en mi negocio porque la enseñanza pública lo está haciendo mal, implica que aquellos que pueden pagar un máster o una carrera en mis instituciones académicas van a tener más oportunidades que aquellos que no pueden pagárselo. Y eso es algo que nos tiene que hacer repensar la primera parte de la entrevista que me has hecho. Pero dicho esto, bueno, lo que no puedes hacer es dejar de capacitar al talento para que el talento esté preparado para este entorno tan cambiante. Y en ISDI lo hemos tenido siempre muy claro. Mira, ISDI lo fundamos hace 15 años. Yo estaba entrando en Google y le pedí a Google el favor de... Tú que estás en el mundo del talento y que has trabajado con muchos ejecutivos, yo con Google, más que negociar mi paquete de compensación salarial, negocié el hecho de que me dejasen fundar ISDI. Bueno. Porque iba a ser tiempo, ¿no?, para hacerlo, y lo hicieron. Dijeron, esto va a ser bueno porque en el fondo vas a ampliar tu capacidad de aprendizaje y posiblemente te verticalices menos y seas menos unidimensional que si solo estás en Google. Y al hacer esto, pues lo hicimos con una vocación muy clara. El entorno va a cambiar, como he dicho antes. Yo estaba muy cerca de lo que estaba ocurriendo ya en el año 2008 con la digitalización en el mundo, y yo hablaba con prácticamente pues, presidentes de compañía, consejeros delegados, no tenían ni puñetera idea de lo que se les venía encima, y desde Google lo primero que tenía claro es que había que tener el entorno empresarial formado. Con lo cual dedicamos mucho tiempo, Nacho y yo, a pensar que es mi socio en esto, en ISDI, a pensar mucho en cómo se tiene que aprender ahora en este mundo que cambia tan deprisa. Y lo que hicimos fue retar todas las metodologías formativas que hasta esa época estaban ofreciendo las grandes escuelas de negocio, que ya eran muy famosas. No voy a nombrar ninguna, ni voy a nombrar sus métodos porque les tengo mucho cariño y mucho respeto, pero nuestro modelo de aprendizaje es radicalmente distinto. Y está basado, y lo voy a decir en inglés, learning on the job, es decir, aprender trabajando, y forzar a la gente a colaborar, a preguntarse preguntas, las adecuadas, a buscar las respuestas entre ellos, y sobre todo lo que tenemos como método educativo diferencial es un sistema de tutorización a los alumnos para guiarles en el camino, que normalmente dura un año y que les permite hacer cosas como digitalizar una empresa completa de principio a fin, montar un e-commerce o lanzar proyectos de aceleración o en este caso de emprendimiento que no habían pensado en ningún momento. No, y claramente disteis con la tecla porque fuisteis los primeros y luego se han seguido o intentado seguir muchos, ¿no? Sí. De las escuelas privadas. Bueno, es que ya sabes que ser primero no garantiza nada. No, pero... La pasión, la ejecución, el creérselo, eso es lo que realmente marca la diferencia. Pero hoy os habéis convertido en un referente claramente en la educación en entornos digitales. Hoy sí, sobre todo en el sector empresarial, yo creo que tenemos ya, bueno, pues el prestigio de que hacemos las cosas bien. Nos preocupa mucho lo que hacemos y la excelencia en la educación. Cada vez que sale un alumno de nuestras aulas o hacemos formación para una empresa y te hablan de lo que ha ocurrido, no justo cuando ha acabado el curso, sino al año siguiente, y te cuentan lo que han hecho, a mí se me humedecen los ojos porque da sentido a lo que hago. Yo siempre pienso en esa persona y el valor y la riqueza que ha podido ir generando tras esa formación tan dura y tan intensa. Como tú dices, que yo que me dedico mucho al tema del talento y del mundo ejecutivo, mucha gente está orgullosa de poner que ha estado en ISDI, y además es algo que realmente les ha aportado muchísimo, sí, ¿no? Cuando les hablo con ellos, sin duda. Hay una pregunta obvia que quiero hacerte, que es el futuro de la educación. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo ves? O sea, el entorno, todo lo que está cambiando, lo que hablamos un poco de la inteligencia artificial, herramientas que van a ayudar a no solamente para el alumno, sino también para los profesores, nuevos modelos. O sea, el método del caso se está quedando
desactualizado. ¿Cómo está evolucionando todo? ¿Cómo ves el futuro de la educación? Si quieres, volvemos a hablar público-privada. Bueno, es que a la pública le viene un tsunami con todo el cambio que nos viene de inteligencia artificial generativa. Pues mira, te voy a ser franco, Luis, no lo tengo claro ni yo y lo estoy mirando constantemente. Es decir, el nivel de disrupción que tenemos ahí fuera, que afecta a todos los sectores, en particular va a afectar sobre todo a la educación. ¿Por qué? Porque no te voy a pintar el futuro, te voy a contar cuál es mi diagnóstico en este momento. Y porque nos escucha mucha gente y a lo mejor hay que ser también pedagógico en esto. La inteligencia artificial generativa lo que hace es automatizar la creación de muchas tareas que hoy realizamos los seres humanos, para las que nos hemos preparado en la universidad. Es decir, mucho de lo que hacen los abogados, los consultores, los educadores, generando contenidos, organizándolos, dándoles sentido para que la gente los entienda. En muy breve, hablo de meses, lo va a hacer la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial va a ser capaz de diseñar un máster, de diseñar un curso, de diseñar los métodos de evaluación, de hacerte contratos muy complejos de compraventa de empresas, de distribución, lo que tú quieras, absolutamente todo. Eso implica que posiblemente el 60% de las tareas que los seres humanos realizamos las vaya a hacer una máquina, como ocurrió en el pasado. Y la gente siempre se asusta, pues dice, bueno, estamos en un momento de crisis del trabajo. No, hablo de tareas, no hablo de trabajo, porque un trabajo es una conjunción de tareas descritas, con una conjunción de habilidades también descritas que te permiten hacer un trabajo como conjunto de tareas. Bueno, pues ahora muchas tareas las va a hacer la inteligencia artificial. Pero ¿cómo educar en este entorno? Pues es la pregunta que me estoy haciendo constantemente, porque si no mi competencia va a encontrar la manera de hacerlo. Y obviamente voy a utilizar a la inteligencia artificial como aliado, porque lo que no voy a hacer es esperar a que lo haga alguien. Voy a asumir que muchas clases, mucho contenido, mucha capacidad didáctica la va a hacer la inteligencia artificial, pero yo tengo que seguir fomentando aquellas habilidades que nunca nos va a dar la inteligencia artificial y que son las que van a poner valor al ser humano. Porque cuando te queda el 60% del tiempo libre, hay una forma de verlo. Oh, Dios mío, me quedo sin el 60% del trabajo. La otra es, oh, Dios mío, tengo el 60% más de capacidad. Con lo cual, yo soy un optimista y pienso que esto es un paso previo para aumentar la capacidad humana. ¿Y en qué vamos a trabajar en ISDI? Pues lógicamente en cómo enseñar a la gente a incrementar esa capacidad humana que tenemos. ¿Tengo la respuesta todavía? No, tampoco la voy a dar aquí públicamente, pero sí que se pueden dar pistas, Luis. Se pueden dar pistas porque son bastante lógicas. Sí, además yo que lo uso, es verdad que uso inteligencia artificial generativa, yo creo que todos los días de mi trabajo, a todas horas, me siento liberado de poder tener este tipo de herramientas, claro. Porque me quita la parte que me aburre y me enfoco en las cosas que me divierten. Sin duda. Y esto es lo que yo creo que va a cambiar. Lo que sí que está cambiando es la productividad, es mucho mayor. O sea, que ahora yo soy mucho más productivo que un año, mucho más productivo. Y el ser capaz de utilizar estas herramientas sí que va a tener que tener un impacto en las organizaciones. Y vamos a aprender pronto a utilizarlas. Mira, una anécdota. El otro día estábamos cerrando el curso académico o la graduación de ISDE, que es una de las escuelas, una de las universidades que tenemos enfocada al mundo del derecho. Había 500 alumnos internacionales todos y pregunté esto delante de todos los catedráticos que vinieron y los rectores. ¿Cuántos de vosotros habéis utilizado ChatGPT? Te hablo de hace un mes, para el trabajo de final de carrera. Y al principio levantaron la mano 2 valientes. Y luego yo dije, aquí hay muchos cobardes en la sala, porque no os atrevéis a decirlo, empezar a levantar la mano. Al final levantaron la mano el 80%. Es que es un asistente, yo lo veo como un asistente inteligente que está al lado tuyo para contrastar ideas. Sin duda, esa es la clave. Te permite pelotear como si fuera un listo que tienes enfrente y que te está contando más o menos por dónde tienes que empezar el camino. Y no le pidas datos porque ahí sí que se equivoca, Exacto. Incluso Bart, pero sí, pero sí le puedes pedir ideas. Es cierto. Para inspirarte. En ese sentido, vamos a la primera parte otra vez de nuevo, que era la parte de hablar de las capacidades que se esperan del directivo hoy o del futuro. Pero que también entiendo que desde ISDI o desde las escuelas hay que preparar al talento futuro.
Totalmente. Y es algo que pensamos mucho y que he pensado yo mucho en primera persona porque al final como directivo tienes que pensar en esto. Yo creo que es clave. Mira, en mis 25 años de experiencia, de los cuales muchos han sido como directivo y manejando gente y analizando mi entorno, yo creo que hay una que se comenta poco en las escuelas de negocio y que definen a los que yo he considerado los mejores líderes digitales de este siglo, o los mejores líderes empresariales de este siglo, y es la humildad. Total. Yo creo que en un mundo en el que el conocimiento está a un clic de distancia, considerarte el tipo más listo, más importante del mundo, es tu primer fracaso. O sea, te lleva al fracaso. Entonces, desde la humildad se pueden trabajar otras cualidades mucho mejor. El ego es enemigo de aprender, con lo cual es importantísimo aprender. Es que una persona ególatra piensa que lo sabe todo. Una persona humilde piensa que lo tiene todo por aprender. Mira, el presidente de Microsoft, Satya Nadella, dice que él sobre todo se considera un long life learner, es decir, alguien que va a estar aprendiendo hasta que se muera. Y eso solo se hace desde la humildad. Luego hay otras características que son muy importantes, que son, o sea, la capacidad de relacionarse internamente y externamente. La capacidad de ser creativo, porque cada vez tienes que ser más creativo, porque cada vez más las ecuaciones de valor se encuentran en entornos que no se habían creado antes. Y en un mundo en el que nos han enseñado a operar tan linealmente y sin embargo es tan exponencial, pues al final nos han dicho, oye, sigue la línea recta o sigue la pendiente que traes de atrás, y si vienes creciendo un 2%, sigue creciendo un 2%. Si vienes creciendo un 5, sigue creciendo un 5. Pero yo muchas veces me pregunto, ¿y si en lugar de crecer un 5 multiplico por 10? Sí. Ese tipo de preguntas, los moonshots famosos que teníamos en Google y que yo sigo utilizando, generan un pensamiento creativo distinto. Sí. Y muchas veces un directivo tiene que ser como un niño pequeño que tiene la ventaja de que tiene mucho aprendido y tiene que desaprender. Con lo cual, ¿crees que el futuro de la educación está mucho más en los cómo que en los qués? Absolutamente, absolutamente. Los qués tienes que aprenderlos, por supuesto, y tienes que saber por dónde van las cosas para tener pensamiento crítico y relacional, pero el directivo exitoso va a estar en el cómo. Además, va a ocurrir algo, yo creo, y hay estudios de McKinsey, hay estudios de Harvard, que básicamente predicen que en el futuro del trabajo los incrementos salariales van a venir para los sueldos manuales y de servicio al cliente, pero claro, estos sueldos van a ser más bajos, hablo de camareros, recepcionistas de hotel, van a ir ganando cada vez más, pero claro, va a ser pasar un sueldo de 1.500 a 2.000 o 2.500. Y sobre todo los grandes incrementos van a estar en los grandes directivos que sean capaces de organizar sus recursos teniendo en cuenta todo lo que va a hacer ahora la tecnología. ¿Quién pierde en esto? Los directivos y los trabajadores mediocres, los que hacen las cosas de la A a la Z siguiendo el libro y siguiendo su esquema. Y ahí es donde va a haber no solo es que no vayan a subir los salarios, que van a bajar. Cuando hablas de los qué es importante. O sea, la gente tiene que aprender a programar. La típica pregunta que te hace, mi hijo tiene que saber programar sí o sí. ¿Tú cómo lo ves esto? Bueno, yo tengo una idea de que tienes que tener, o sea, el tronco tiene que ser fuerte. Sí. ¿Vale? Y luego tú ya vas construyendo las ramas, pero el tronco tiene que ser fuerte. O sea, tú no puedes pedirle, te voy a ir al tema de programación también, pero tú no le puedes pedir a ChatGPT o a cualquier herramienta de Google o de Microsoft ahora, que ambos lo hacen, que te haga un plan financiero o un plan de negocio, si no tienes ni idea de finanzas o de cómo montar un plan de negocio. Es que el tronco es ese. Sí. Si no, no vas a tener pensamiento crítico o capacidad de tomar tú tus propias decisiones, porque como tú bien has dicho, los datos lo son todo y tú eres el que tienes esa experiencia humana. Igual pasa en programación. Mira, el fundador de ChatGPT hace 2 meses dijo que se quedó sorprendido porque efectivamente hoy con inteligencia artificial tú puedes programar en Python, en PHP, y resulta que le dices, oye, he estado formándome 4 años para programar y para ser coder, y ahora resulta que me lo hace ChatGPT. Sí, pero yo que no tengo idea de PHP, si le digo, le pido a ChatGPT que me haga el programa, luego no tengo ni idea si ese programa vuela o no vuela. Con lo cual sí, que si quieres ser programador tienes que estudiar programación. ¿Qué ocurre?
que van a hacer falta menos programadores de lo que pensábamos hace 2 años. Yo creo que ni siquiera, o especialistas de lenguajes concretos. Lo que yo como lo veo es, tienes que ser capaz de tener los conocimientos suficientes para poder hacer las preguntas adecuadas. Absolutamente. Hay ahí, pero que la inteligencia artificial va a empezar a hacerlo también. O sea, una de las habilidades y puestos de trabajo que están pidiendo más ahora es el de prompter. Sí. Que, insisto, vamos a hablar, es que se llama preguntador inteligente, ¿no? Sería el preguntador inteligente a la inteligencia artificial. Para ser un buen prompter tienes que saber programar también. Hay en algunas compañías que llaman incluso el Chief Prompt Officer. Exacto. Que es al final... Y esto hace 6 meses no existía. No existía. Eso no ha llegado a Europa, ¿eh? Creo que es en West Coast de alguna compañía. Exacto. Pero bueno, esto es un reflejo de lo que decíamos al principio. Esto evoluciona muy rápido, la sociedad tiene que aprender a esa velocidad. Y una de las cosas que me gusta, una cosa que dijo Luis Fernández en uno de los primeros podcasts, es que la velocidad que esto avanza hace que incluso los que más saben de una tecnología están al principio muchas veces, con lo cual están de nuevo muy ligados a los cómo, al ser capaz de aprender rápido, al aprendizaje, más que al ser experto en un tema. Totalmente. Mira, la duración o la vigencia de las habilidades se va acortando cada año. Sí. Antes desarrollamos habilidades que nos podían hacer sobrevivir durante 20-25 años. Ahora las habilidades tienen una vida media de 4 o 5 años y se va a ir recortando. Lo que te decía Luis tiene mucha razón. Con lo cual, ¿cuál es la clave? La clave es enseñar a tu mente a que no te cueste ni tengas pereza para aprender la siguiente. Porque además, cuanto más rápido aprendes una cosa, más rápido aprendes la siguiente. Es como el que habla 7 lenguas, la octava le cuesta muy poco. Le cuesta muy poco. Entonces tú estás aprendiendo un lenguaje de programación, te sale otro nuevo que además está trufado de inteligencia artificial y te va a costar muy poco aprenderlo. Esta es la gente a la que le va a ir bien en la vida. Una de las cosas que dices en entrevistas pasadas es que no te gustaría dejar a nadie atrás en esta era de digitalización. Sí. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué se puede hacer? Bueno, está muy ligado a lo que hemos hablado al principio. Yeah. Es decir, y yo puedo hacer algo, pero no lo puedo hacer a escala. O sea, mi caballo de batalla en este momento sería poder cambiar la educación en este país. Y lo digo de verdad, creo que hace falta un pacto real de Estado por la educación, que tenga en cuenta todos los aspectos que hemos ido comentando antes. Esta es la única manera de no dejar a nadie atrás. Y eso implica darle una vuelta de 180 grados al sistema de educación pública. O sea, hay iniciativas privadas que ayudan. Estamos viendo fundaciones de las grandes compañías que están trabajando para que nadie quede atrás, pero esto no es suficiente, porque esto afecta a un colegio determinado, que está en estado de exclusión, consigues hacer algo, pero es mínimo. En el fondo es que esto habría que hacerlo tocando toda la base de la pirámide, y yo estoy indignado. Estoy indignado con nuestros políticos y estoy indignado con nuestra sociedad que no lo demanda, porque al final esto habría que demandarlo, pero con fervor. A veces basta con un referente, ¿no? Para que se produzca esa catarsis. Si era una Pompeo de turno en el mundo educativo también básico, en FP, sí, pudiera salir grandes referentes, también nos ayudaría. Eso ayudaría mucho y efectivamente las universidades públicas nuevas empiezan a entender esto, porque también tienen un profesorado nuevo, sí, no tienen piedras en la mochila, no tienen nada que defender, sí, y eso les permite adaptarse mucho más rápido al mundo. Yo a veces he dicho que, y esto estoy en el mundo universitario, igual me va a costar un disgusto, pero lo he dicho delante de rectores de universidades muy importantes. Yo la Universidad Pública Española la destruía para construirla desde cero, porque a veces son tantos los cimientos que hay ya, piedra sobre piedra, que sería mucho más fácil. Y desde una perspectiva del ejecutivo, porque una cosa es, vale, llegamos a un momento de universidad, ese gap, como hemos hablado, pero a partir de cierto momento nosotros, todos los ejecutivos, pasamos por ese momento donde, nos tenemos que actualizar, esto está evolucionando, esto está cambiando. Ahora cuando me piden a mí un director, no te digo un director de marketing que sepa digital, que eso es obvio, pero es que un director de recursos humanos tiene que saber de digital, es que un director financiero tiene que saber de analytics, es que ha cambiado mucho el perfil de gente y son un mínimo necesario, ya no empieza a ser oye, y si sabe, no, es que realmente empieza a ser una componente muy importante de lo que tiene que ser el core de un primer nivel ejecutivo. ISDI está teniendo su papel, pero hay una responsabilidad desde la perspectiva de las organizaciones para asegurarse que sus ejecutivos... ¿Qué ejemplos has visto por ahí que funcionan? Vamos a ver, la evolución ha sido positiva en las empresas grandes. Nosotros estamos muy cerca de las grandes empresas y yo he visto
he visto por fin, te diría que el 60% de las grandes compañías tienen el liderazgo adecuado para darse cuenta de que este reskilling o este cambio en la preparación de sus empleados es clave. Y tengo muchos ejemplos. Y hemos trabajado con muchas compañías. Para mí la clave está en el liderazgo. Es decir, si el CEO o la CEO de la compañía no tienen claro que el aprendizaje es fundamental, entonces no hay nada que hacer. Y el problema lo tenemos en España en las pymes. ¿Por qué? Porque son el 70% del PIB y el 90% del empleo. Ahora, por ejemplo, y también voy a compartir, y esto no es publicidad, pero hay fondos públicos para formar en serio, es decir, con programas que son másters a los directivos de las pymes españolas en transformación digital. Bueno, pues ISDI, a nosotros nos han dado, ISDI, el grupo Digitalent que presido, tenemos asignados fondos públicos tanto en Cataluña como en Andalucía. El nivel de preocupación que yo veo con esto en la pyme está entre 0 y el 10%. Y esto sí que me preocupa. Qué horror, qué oportunidad. Bueno, yo lo veo como una oportunidad. Yo soy súper positivo. ¿Por qué? Y de hecho ahora estoy en eso. Eso me va a ocupar parte de la energía, porque a veces a la gente hay que hacerle ver la oportunidad, no el problema. Y los datos lo dicen. Vete a datos. McKinsey hace poco hizo un análisis de pymes en España. Pyme española digitalizada crece un 11% en EBITDA, una vez que ha completado el proceso de transformación digital, decrece un 4% en términos generales si no se digitaliza. No me sorprende nada. Entonces, claro, en esto tenemos que ser también muy agresivos, porque se puede hacer a través de formación, ¿eh? Yo estoy convencido. Yo creo que es la única manera de cerrar ese gap. No se puede. Sin duda. Con ese reskilling, que odio la palabra, pero con esa... Sí, a mí no me gusta la palabra, me gusta más la de pre-skilling. Yo lo estoy diciendo sin que suene muy americano, que es prepararte para las habilidades que vienen en el futuro y sin necesidad de mejorar las que tienes. Es más difícil todo. Y una cultura de aprendizaje equipo. Yo creo que eso es fundamental. Sí, y es la que promovemos nosotros en nuestros cursos. Es que al final la sabiduría de las masas es siempre o está mucho más cercana a la verdad. Claro, pero si todos los que nos están escuchando dependen de que su jefe les ayude en esto, no llegamos a nada. Totalmente. ¿Qué consejo puedes dar a alguien que está con ganas, que se siente que... Mira, te voy a contar porque nosotros tenemos muchos directivos de todo tipo de perfiles altos, medios y de los que están empezando. Te voy a hablar de los medios, ¿vale? De edad media 35 a 40 años, que saben que tienen que llevar un proceso de transformación interno potente, que hacen un máster con nosotros, vuelven a su lugar de trabajo, siguen en su lugar de trabajo y al cabo del año te vienen de vuelta y te dicen, oye, me tengo que ir. ¿Por qué? Porque me habéis dado la píldora azul, es decir, me habéis enseñado cómo se pueden cambiar las cosas y arriba no me dejan. Y la respuesta que les doy es, vete ya, Suerte. No pierdas ni un minuto, Sí. porque la clave está arriba. Y yo he conocido muchos directivos y estos son los peores. Los que les cuentas la importancia que tiene esta transformación interna de la empresa y te dicen que sí, se ponen la chapa de digital incluso y hacen tic y se ponen la chapa y cuando sales por la puerta se parten de risa y siguen haciendo lo mismo que estaban haciendo. Estos son los peores, porque luego hay unos que dicen no creo en esto y otros que dicen voy a muerte con este tema. Me gustaría acabar con algún mensaje optimista, como eres tú, de qué se puede hacer, para los que piensan en la gente que nos escucha, ¿qué pueden hacer ellos para movilizar esto, para ayudar en la dirección correcta, tanto a nivel personal como en sus empresas? Muchos de ellos son directivos, con lo cual con sus equipos, ¿cómo se puede fomentar? O para formadores, también habrá profesores que nos escuchan, ¿no? Seguramente. Pues mira, yo creo que esto es un tema, lo que ponga es un tema de actitud. Fuera de micrófono hablábamos de la importancia que van a tener los psicólogos el día de mañana. Creo que esto es más digamos una introspección psicológica de cada uno que cualquier otra dimensión que podamos analizar. Aquí hay que asumir que el entorno nos va a estresar. Y siempre se lo digo a mis alumnos y intento hacerles ver que, oye, es que si de pronto me cambian las reglas del juego y el suelo que piso, pues es que es lo que vas a tener mañana pasado. Vas a estar estresado.
Pero yo lo que voy viendo en los directivos y en las personas que van poco a poco acercándose a esto, aprendiendo a desenvolverse en ese entorno tan volátil y tan incierto, es que se van volviendo cada vez más niños, es decir, se emocionan. Y cada vez que aprenden más se emocionan. Y yo el consejo que daría a todo el mundo, tanto si quieres hacer una reflexión personal, como si tienes que cambiar un entorno empresarial, como si eres un docente que realmente quiere cambiar las cosas y el cómo lo está haciendo, es que aprendan a tener muchísimo más nivel de emoción que de estrés. Porque cuando estás más emocionado que estresado, te mueves para adelante. Y eso es una actitud ante la vida. Fantástico. Javier, ¿qué te puedo decir? Gracias por esta conversación. Gracias a ti, Luis, un placer, como siempre, hablar contigo. Las palabras de Javier no solo nos hacen reflexionar sobre el panorama actual de la educación pública y privada, creo que también es una llamada a la acción para que todos nosotros nos aseguremos que nuestra sociedad no se quede atrás en esta era digital. Javier nos ha recordado algo fundamental. En esta era digital, la humildad no es solo una virtud, es una necesidad. No importa cuánto sepas, siempre habrá algo nuevo que aprender. En el futuro, la clave no será necesariamente qué sabes, sino cómo lo aplicas. La inteligencia artificial puede servirte de gran apoyo, pero el juicio humano, el pensamiento crítico y la creatividad determinarán cómo se usa esa información. Además, si antes una habilidad podía durar décadas, ahora su vida útil se acorta cada año y las habilidades ahora tienen una vida media de 4 o 5 años, como nos dice Javier. Es esencial tener una mentalidad de aprendizaje constante y estar dispuesto a adaptarse y aprender nuevas habilidades rápidamente. Y me gustaría concluir con una frase que dice Javier a la hora de cómo aprender. Volvernos más niños. Esta frase nos lleva a pensar en redescubrir la curiosidad, la capacidad de asombro y ese deseo innato de aprender que es tan evidente en los niños. Pero no solo es eso, es también la manera en que deberíamos aprender, priorizando un equilibrio entre estrés y emoción. Jugando. Si bien es cierto que el estrés es una respuesta automática ante los cambios, pero cuando se juega y se equilibra con emociones positivas, el aprendizaje y el crecimiento se vuelve manejable. La clave es buscar emocionarse más que estresarse en el aprendizaje. Ese es el camino hacia una mayor capacidad de adaptación en el entorno que nos va a tocar vivir a todos. Si te gusta Talent Pills, no olvides de suscribirte y compartirlo con tus amigos y colegas. Soy Luis Carvajal y nos vemos en el próximo episodio.